Buenas tardes, hermanos. Los saludamos con el amor del Señor. Así comenzamos la reunión en este domingo para bendecir y adorar a nuestro Señor, declarando que Él se glorifique en esta tarde, no solamente aquí entre nosotros, sino entre aquellos que están en sus casas, quizás en sus trabajos, en el lugar que se encuentren. Que Dios pueda glorificarse en sus vidas también. Glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. ¿Quién es ese rey que se viste de poder? Es Jehová de los ejércitos, es varón de guerra, es el poderoso vencedor en batalla. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. ¿Quién es ese rey que se viste de amor? Es Jesús el Cristo. Vino como siervo, pero vuelve como rey, en caballo blanco con espada y a buscar. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. ¿Quién es ese rey que se viste de amor? Es Jesús el Cristo. Vino como siervo, pero vuelve como rey, en caballo blanco con espada y a juzgar. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Y que todos tus enemigos caigan ante ti, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Gloria a Dios. Los saludamos, hermanos, con la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno este coro, ¿no? Glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Qué bueno es que podamos sentirlo verdaderamente, de glorificar el nombre del Señor. Y creo que en esta tarde todos estamos dispuestos, nuestra mente, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, a glorificar el nombre
del Señor. Queremos decirle que, bueno, en esta forma virtual que tenemos de predicar la palabra del Señor, de poder de alguna manera estar glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como lo hacemos habitualmente todos los domingos. Seguramente allí, en la comodidad de su casa, usted puede estar también siendo partícipe de esta fiesta y de este glorificar al Señor, ¿no? Yo quería invitarlos a abrir sus Biblias, allí usted donde se encuentra, en el libro de Habacuc. Allí quiero leer unos primeros versículos donde Habacuc se queja de la injusticia que él ve alrededor, ¿no? Y allí le hace una pregunta al Señor, ¿no? Y dice así la bendita y santa palabra del Señor, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley se debilita y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Allí es una pregunta que Habacuc le está haciendo al Señor, pero el Señor, dentro de las respuestas que le da, yo quiero tomarla del versículo 4, y dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Eso es una respuesta, ¿no? Ante la pregunta que le está haciendo a Habacuc, el Señor le responde, ¿no? Y me quedé con esta segunda parte del versículo 4. Mas el justo por su fe vivirá. Entonces yo en esta tarde, más que una reflexión o una introducción, antes de estar orando para entregarle esta reunión en las manos del Señor, yo quiero dejarle una pregunta, un interrogante, ¿no? ¿Qué es vivir por fe? ¿Cuál es la fe que me salvará? Mas el justo por su fe vivirá. Simplemente teniendo fe, ¿cuáles son los pasos que yo tengo que tener para aumentar esa fe? Me empecé a hacer todas esas preguntas, ¿no? Y seguramente usted también allí donde esté, en su casa o en su trabajo o donde pueda estar viendo este video, quiero que también se haga esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la fe que nos va a salvar? ¿Cómo tenemos que alimentarla? ¿Cómo tenemos que cuidarla? ¿Cómo tenemos que tratarla? ¿Cómo hay que alimentarla, ¿no? Quiero dejarle esa pregunta para que durante la reunión usted, al igual que yo, podamos seguir pensando sobre cuál es la fe que agrada al Señor y qué tengo que hacer yo para que verdaderamente Él pueda glorificarse a través de mi vida. Porque dice que mas el justo por su fe vivirá. ¿Cuál es ese grado de justicia que yo tengo que tener y cuál es la fe que tengo que alcanzar para que pueda llegar a vivir en esa tierra prometida? Así que quiero dejarle esta pregunta, este interrogante. Así que juntos vamos a estar orando para estar entregando esta reunión, cada alabanza, cada palabra que desde este lugar se diga, para que todo pueda llegar a ser ese canal de bendición para que Él, a través de esta forma virtual, sé que igual Él puede bendecir de allí donde estás, puede bendecirnos a nosotros, porque Él es poderoso, Él es omnipotente, Él es omnipresente. Él puede estar en cada uno de los lugares a la vez. Puede estar en la casa de cada uno
de nosotros, allí donde estamos, no necesariamente en este tiempo de aislamiento, donde tenemos que cumplir ciertas normas. Eso no es un impedimento para que el Señor pueda obrar en la vida de cada uno de nosotros. Así que yo te animo que allí donde estés, liberado de todo, pensando que el que está al lado tuyo, el que está atrás te puede mirar, sino abrí tu alma, tu vida, tu corazón al Señor para que Él pueda también obrar en tu vida. Y Él te va a sorprender. Él te va a sorprender porque Él se glorifica en todo esto. Para Él sea la gloria, la honra y la alabanza de nuestras vidas. Así que vamos a estar orando juntos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde venimos delante de tu presencia, Padre amado, para darte gracias. Primeramente porque a pesar de las circunstancias que nos rodean, tú nos permites y nos das esta posibilidad para que podamos seguir alabando, bendiciendo y glorificando tu nombre. Ahora te pedimos, Padre, que tú estés tomando control de cada alabanza que a tu nombre se va a tributar, se va a glorificarte a ti, Señor. Te pedimos que tú tomes control de cada instrumento, del audio, de la filmación, del video que se va a hacer para que pueda llegar a cada uno de los hogares de aquellos hermanos que están anhelando glorificar tu nombre. Y queremos ser ese canal de bendición, Padre. Por eso te pedimos que tú tomes control de toda esta reunión primeramente y que luego allí a la distancia puedas estar tomando control y dominio de cada una de las vidas que allí están con su oído presto a cada una de estas palabras que en esta tarde se van a decir y a cada una de esas alabanzas que a tu nombre se va a tributar, Padre. Queremos que te glorifiques. Sabemos que tú tienes ese poder de omnipresencia de estar en cada uno de esos hogares a la vez. Porque tú eres Dios, tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor, tú eres Rey de Reyes, tú eres el Alfa y el Omega, el primero y el último, el que creó e hizo todas las cosas. Y sabemos que todo pasa por tu permisividad. Así que sabemos que esto también está bajo tu control y dominio, pero confiamos plenamente en ti, Señor, sabiendo que tú, a pesar de estas circunstancias, tú vas a bendecir cada una de nuestras vidas y te vas a glorificar de la misma manera que lo hiciste, que lo haces y que lo vas a seguir haciendo hasta que tú vengas a buscarnos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, y que tomes control de toda esta reunión, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Seguimos alabando el nombre del Señor y luego compartimos la palabra de Dios. Amén. Todo mi ser, yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Pues tú glorioso eres, Señor, tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo
alabaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. Echó a la mar a quien nos perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar a quien nos perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros de Faraón. Hey, hey. La, 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 Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros de Faraón. Hey, hey. La, 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 la. Es el poderoso de Israel, es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, es el poderoso de Israel, es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará. Que es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará. Porque es el poderoso de Israel, es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, es el poderoso de Israel, es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Amén. Seguimos adorando a nuestro Dios, declarando que Él es nuestro Dios y declarando nuestra necesidad de Dios. Amén. Bueno, hermanos, allí en el libro de San Juan, la palabra del Señor nos habla de que dice que hubo una discusión, ¿no? En el capítulo 3, dice que hubo una discusión entre los discípulos de Juan el Bautista y un judío, ¿no? Acerca de, le cuestionaban, le preguntaban a Juan el Bautista que aquel que había estado junto a Juan en el Jordán estaba bautizando y dice que muchas personas le seguían. Y qué interesante, ¿no? Bien en claro que tenía Juan el Bautista, ¿no? Que decía que era necesario que Él mengüe y que el Señor crezca, ¿no? Que Jesús crezca, ¿no? Y esta alabanza que queríamos compartirle, que queremos alabar al Señor, habla de eso, ¿no? Dice, yo quiero más de ti. ¿Y cuántos los que estamos en el camino del Señor y aquellos que tuvieron la oportunidad de tener un encuentro íntimo con el Señor quieren más del Señor, ¿no? Menguar para que crezca el Señor en nosotros, ¿no? Y que se haga la voluntad, ¿no?
Así que alabemos al Señor con esta hermosa alabanza. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. ¿Cuántos quieren más del Señor? y habitar en Tu tu presencia. Sí, Señor, menguar para que tú crezcas en nosotros, Señor. menguar Para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, yo entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, Señor. Gracias. Tenemos sed de ti, Señor.
Queremos ser como ese siervo que brama, Señor, por las aguas, Señor. Danos, Señor, danos de beber, Señor. Sigamos alabando el nombre del Señor. Sí, como el siervo brama por las aguas, así brama mi alma, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así brama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Lléname, Señor, llénanos, Lléname, Señor, y dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, como el siervo. como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche, Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti, sí, Señor, solo a ti. buscaré. Lléname, Llénanos, Señor, de tu presencia. lléname, Señor, dame más, Señor. dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor, y dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Sí, Señor, dame más. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Den un aplauso grande al Señor. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermosas alabanzas al Señor, tributándole a Él toda la gloria, el honor. Amén. Yo quiero invitarlos a abrir sus Biblias
en Hebreos capítulo 11, versículo 11. Versículo 1, perdón. Hebreos 11, versículo 1. Y allí habla sobre la fe. Esa pregunta que dice al principio, ¿no? Que no sé si usted ha estado pensando en ella, pero el Señor trató conmigo a través de este pasaje que vamos a leer, ¿no? Y seguramente es un versículo que hasta lo podemos decir de memoria, ¿no? Y dice así la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Certeza, como buscamos en el diccionario sinónimos para decirlo o explicarlo de otra manera, y habla de certidumbre, de constancia, de perseverancia en lo que es lo que estamos esperando o lo que estamos anhelando. Tener seguridad de que eso que estamos esperando va a suceder. Y allí cuando dice la convicción de lo que no se ve, habla de comprobación, de tenerlo ya por hecho, aquello que estamos anhelando o que estamos queriendo. Pero cuando hablamos de la fe, nos encontramos que primero hay una fe natural, ¿no? La fe que usted y yo podemos tener como personas físicas, como seres humanos, fe en lo que yo hago todos los días, fe para lo que yo me he preparado, fe en preparar una comida porque siempre la he hecho y me ha salido bien, entonces yo tengo fe que esta vez también me va a salir bien, pero esa es una fe natural. Es una fe natural, ¿no? Por lo que después vamos a leer, es la fe que puede tener un arquitecto que fue preparado para diseñar casas. Cuando el cliente o la persona o la familia le pide hacer una casa, él se hace una imagen en su cabeza, una visión, luego la dibuja, la hace en un papel, en un plano, y luego la lleva a la práctica y la construye. Aquello que primero nació en su mente, en su cabeza, como una visión, luego él la desarrolló en un papel y luego la llevó a la práctica. Pero esa es la fe natural, ¿vio? Esa es la fe que podemos tener cada uno de nosotros, pero que tiene un techo, que no puede ir más allá de lo que puede hacer cualquier persona humana o física, por más inteligente o por más que se quiera haber preparado o se pueda haber preparado. Pero hay una fe que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa toda esa fe natural, y es la fe sobrenatural. Y esa proviene directamente de Dios, proviene directamente del Señor. Y aquí el libro de los Hebreos desarrolla a través de estos versículos que vamos a estar leyendo, nos hace un paseo, un pasaje allí por ese Museo de la Fama, ese donde están allí todos los próceres o los héroes de la fe, y utiliza a esas mismas personas que hoy están allí en esa galería de la fe para ayudarnos a crecer más en lo que es la fe. Fundamentalmente en esa fe sobrenatural, porque la fe natural es la que depende de cada uno de nosotros, pero la sobrenatural es la que proviene de Dios y es la que tenemos que prepararnos para poder llegar a estar en el nivel que el Señor quiera. Por eso hoy Habacuc, la respuesta del Señor le decía: mas el justo por su fe vivirá. Pero ¿cómo hago para llegar a esa fe? Para poder vivir en el lugar y en el nivel que el Señor quiere que yo esté. Y entonces este libro de los Hebreos nos hace esta recorrida y nos lleva
por 5 fases, 5 etapas que tenemos que aprender a vivir en esas 5 fases, en esas 5 etapas, para poder llegar a estar en el nivel que quiere el Señor y poder aprender a vivir en esa fe sobrenatural, que sobrepasa todo entendimiento, que tal vez no podemos explicar con palabras, pero aquí el libro de los Hebreos intenta darnos una ayuda de cada una de esas fases, de cada una de esas etapas, para ver cómo podemos crecer en esta fe que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Allí el versículo 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y comienza en el versículo 3 con la primera etapa de esa fe, que es aprender a nacer por fe, a nacer por fe. Y comienza con cómo comenzó todo aquí en este universo. Dice el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hoy decíamos que el arquitecto de algo que no vio, pero él imaginó en su mente y lo llevó a un papel. Aquí, en esta fe sobrenatural, en esta primera fase, en esta primera etapa, el Señor nos enseña que todo lo que no era, Él lo constituyó a través de su palabra. Y debemos creer que Él verdaderamente lo hizo. Tal vez algunos filósofos entienden de que fue la implosión o la explosión de una estrella que se separó en miles y que de allí salieron y que una de ellas estrellas es la Tierra. Bueno, podemos encontrar muchas cosas. Pero lo que este libro de Hebreos intenta decirnos como primera etapa es que debemos creer que Dios, por su palabra, creó todo. Y ese es el nacimiento de la fe. Es la primera etapa, es nacer por fe. Usted y yo nacimos por fe en una segunda instancia. ¿Recuerda ese encuentro de Jesús con Nicodemo? Cuando Jesús le dijo, es necesario que nazcas de nuevo, que nazcas de vuelta. Y Nicodemo, ¿qué le dijo? ¿Cómo hago, Señor? ¿Debo volver al vientre de mi madre? Y le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Le estaba hablando de un segundo nacimiento. El primero era salir del vientre de cada uno de nuestras madres. Pero iba a haber, y tiene que haber, indefectiblemente un segundo nacimiento, que es ese nacimiento espiritual. Ese aceptar a Cristo como Salvador personal de nuestra vida y creer que verdaderamente Dios es el creador del universo y que en su hermoso plan de salvación mandó a su Hijo unigénito a nacer, a vivir, a morir, a resucitar y a hoy estar sentado allí a la diestra de Dios y haber dejado su Espíritu Santo aquí para que usted y yo podamos crecer en esa fe. Pero debemos creer eso, y ese es nacido por la fe. Usted y yo nacimos cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, tuvimos ese segundo nacimiento del que el Señor habla. Primero salimos del vientre de nuestra madre, pero luego tenemos que aceptar por fe, que Cristo vino aquí a la tierra a nacer, a vivir, a morir y a resucitar para salvación de nuestras vidas, para remisión de nuestros pecados. Por eso el primer paso es aprender a creer, a saber que nacemos por fe. La segunda etapa, la segunda fase, allí habla el versículo 4 de este libro de Hebreos y dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla
por ella. ¿Se acuerda? Caín y Abel, los dos hijos que Adán y Eva tuvieron, pero dice que ya de grandes, Abel se dedicó a criar ovejas, a criar animales, y Caín se dedicó a labrar la tierra. Y dice que después de un tiempo allí fue Caín, tomó una ofrenda de esa huerta que él tenía, de ese labrar la tierra, y se la cebó al Señor. Pero dice que Abel eligió a su mejor animalito porque era una ofrenda al Señor, al más gordito, al más sano. Y allí lo preparó, fue una ofrenda elegida la que Abel le llevó al Señor. Y dice que Dios se agradó más de la ofrenda que trajo Abel que la que trajo Caín. Y eso luego a Abel le iba a traer consecuencias. Pero hablo de estos dos tipos de ofrendas, ¿no? Evidentemente Caín fue, agarró algo de su huerta, le voy a llevar algo a nuestro Dios como una ofrenda. Tomó algo de su huerta y la llevó, pero Abel la eligió. Abel le dio de lo mejor de lo que él tenía. Y así debe ser nuestro vivir por fe. Cada uno de los días de nuestra vida debemos darle al Señor lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestro tiempo. No el tiempo que me sobra o el tiempo que no tengo nada que hacer y estoy aburrido, me voy a poner a leer la palabra del Señor. Voy a aprovechar este tiempo, sino dedicarle la mejor parte del día al Señor para estar junto con Él. Porque esa es la ofrenda que agrada al Señor. De la misma manera que Abel eligió lo mejor de lo que él tenía, y eso dice que esa ofrenda agradó al Señor, cada uno de nosotros debemos aprender a vivir por fe y darle lo mejor de lo que tenemos al Señor. Algo elegido, algo que Él tiene que ocupar, demostrándole al Señor que verdaderamente Él ocupa el primer lugar en nuestra vida, en nuestro día, en nuestro andar diario, que siempre Él es el que ocupa el primer lugar. Así que la primera fase era aprender a nacer por fe. La segunda es vivir por fe, dándole al Señor lo mejor de lo que nosotros tenemos. La tercera etapa habla de el caminar con Dios. Y dice el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Nuevamente esa palabra, ¿no? De haber agradado a Dios, siempre buscando ese agradar a Dios. Aquí Enoc, después de haber tenido a Adán y Eva, a Caín y a Abel, dice que nuevamente tuvieron un hijo que fue Set. Set, de la descendencia de Set, nació allí Enoc. Y dice que a los 65 años de edad, Enoc tuvo un hijo llamado Matusalén. Y dice que algo pasó en la vida de Enoc, que a partir de ese momento Enoc comenzó a caminar con Dios. Y dice que Enoc vivió 365 años, o sea que si a los 65 años tuvo a su hijo y allí empezó a caminar con Dios, 300 años estuvo caminando con Dios. Y dice que luego, allí a los 365 años, Dios lo tomó a Enoc y lo traspuso y lo llevó directamente a su casa, sin pasar por la experiencia de la muerte. Ahora allí yo primero pensaba, ¿no? ¿Qué puede haber pasado? ¿Qué fue lo que ha pasado en la vida de Enoc para que él a los 65 años, cuando tuvo su hijo, allí comenzara a caminar con Dios? La Biblia no lo explica porque no habla mucho sobre Enoc,
Pero no fue poca cosa la que pasó, ¿no? Porque no pasó por la experiencia de la muerte. Pero yo pensaba y digo, lo pensaba y lo llevaba a mi vida propia, ¿no? Yo recuerdo que a los casi 3 años de habernos casado con Mari, allí ella estaba embarazada, hacía poquito que el Señor nos había regalado la casa también, así que estaba entre mi trabajo secular, entre la iglesia, entre el trabajo allí en esa casa para terminarla de acomodar, para que cuando viniera el bebé pudiéramos irnos directamente a esa casa, los estudios. Pero bueno, llegó ese 21 de septiembre allí en el 89 y nació Natalie. Y yo recuerdo que minutos después de haber tenido familia, donde ya Mari estaba en la habitación y junto en la cuna allí Natalie y la abuela, como siempre, cuidándolas, y me fui a comer un sándwich, ¿no? Era en el Instituto Médico Platense, allí en 1:50, usted imagínese, 2 de la tarde, el bosque, día de la primavera, sabe lo que era, ¿no? Pero entre toda esa gente que me rodeaba y que lo único que escuchaba era bullicio, es como dicen los chicos, ¿no? Me cayó la ficha, ¿vio? Ya era papá. Mi vida había cambiado. Ya no era yo o Mari y yo, primero el burro, ¿no? No era yo y Mari, ya era mi familia en ese primer lugar. Ya mi mente estaba cambiando y en ese momento es como que me caí todo junto, ¿no? Entonces yo asociaba a algo de esto, ¿no? Porque dice que cuando nació Matusalén, dice que algo pasó en la vida de Enoc. Seguramente debe haber sido algo parecido a lo que yo dije. Cuando estuvo frente a Matusalén se dio cuenta de que ya era papá y allí le hizo un clic en su vida. Siempre hay un momento en nuestra vida que nos hace el clic y empezamos a caminar con Dios. Y allí Enoc comenzó a caminar con Dios hasta que a los 300 años de ese día el Señor lo traspuso directamente al cielo. Y esto es lo que también nos lleva a ver de caminar por fe, pero nos lleva a entender qué es lo que pasa con la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Nacemos del vientre de nuestra madre, allí hay un día donde tenemos ese encuentro con el Señor, donde nos hace un clic en nuestra cabeza, donde nos damos cuenta y miramos para el cielo y nos encontramos con el Señor. Y allí en ese encuentro lo aceptamos a Él como Salvador personal de nuestra vida y allí comenzamos a caminar con el Señor. No somos perfectos, muy lejos de todo eso. Pero Enoc 300 años caminó con el Señor hasta que llegó el día en el que el Señor se lo llevó. Y dice este versículo que leíamos, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Seguramente en esa charla diaria que Enoc tuvo con el Señor, agradó a Dios y Dios lo recompensó y lo llevó directamente a su presencia. Y esto es lo que va a pasar con usted y conmigo, con cada uno de nosotros. Aceptamos a Cristo, comenzamos a caminar en la vida con el Señor, tomándolo de nuestra mano fuerte, hasta que llegue un momento que Él nos va a llevar hacia su misma presencia. No estoy diciendo que no vamos a pasar por la experiencia de la muerte, pero sí que vamos a llegar allí, a esa tierra celestial que Él está preparando para cada uno de nosotros. Y también podemos asociarlo a lo que es la vida de la iglesia. Allí, después que Cristo resucitó y que mandó a su Espíritu Santo, allí en el día del Pentecostés, allí el día del nacimiento de la iglesia cristiana, el punto cero, allí la iglesia comenzó a caminar con Dios. Y hoy sigue caminando con Dios, rumbo a esa perfección. Y dice que un día el Señor va a venir a buscar a su iglesia
y la va a librar de la tribulación. Antes de la tribulación, no va a pasar por esa experiencia. Antes de la tribulación, el Señor la va a llevar directamente hacia su misma presencia. Y esto es lo que hizo el Señor con Enoc, va a hacer con la vida de cada uno de nosotros y también va a hacer con su iglesia. Nos va a llevar y nos va a transportar. Pero tenemos que caminar y transitar este camino caminando con Dios. Y que el Señor pueda decir de cada uno de nosotros y pueda decir de su iglesia, como lo dijo de Enoc, que dio testimonio de haber agradado a Dios. Mira, mientras yo estudiaba y leía para traer este mensaje, encontré un testimonio que me gustó muchísimo, ¿no? Y quería compartirlo. Es una niña que fue a la escuela dominical y allí la maestra le habló de Enoc. Y dice que cuando la niña volvió a la casa, su mamá le preguntó, ¿de qué estuvieron hablando? Y allí la niña le dijo, nos habló sobre la vida de Enoc. Ah, sí, ¿qué te dijo? Que Dios iba todos los días a buscar a Enoc a su casa y salían a dar una vuelta, a pasear, a caminar con Dios. Y que luego Enoc volvía a su casa, pasaba un tiempo Enoc con Dios. Y así lo hizo durante todos los días. Pero dice que un día vino a buscarlo y se pusieron a charlar y evidentemente se les fue el tiempo y estuvieron muy lejos de la casa. Cuando Enoc se dio cuenta, le contaba esta niña a la mamá, cuando Enoc se dio cuenta le dijo, Señor, estamos muy lejos de mi casa, debo volver. Y le dijo el Señor, mirá, estás mucho más cerca de la mía que de la tuya. Así que vení y quédate en casa. Esa fue la historia de Enoc, que esta niña quedó. Y me quedó grabada, ¿no? Durante 300 años Enoc caminó con Dios, pero hubo un día que estuvo más cerca de la casa de Dios que de la casa de Enoc. Y allí él fue directamente a la casa de Dios sin pasar por la experiencia de la muerte. Así que aprendamos a caminar por fe. El próximo versículo, que es el versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, cada uno de nosotros debemos creer y tener esa fe en el Señor, que vamos a nacer nuevamente del Espíritu, que vamos a vivir cada día de nuestra vida dándole lo mejor de lo que tenemos y que vamos a caminar cada día de nuestra vida con el Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Ahí comienza todo, en creer que verdaderamente le hay. Y el Señor se va a encargar de hacernos crecer. Decimos que la salvación es instantánea. Ese mismo día que hacemos la oración del penitente y que entregamos nuestra vida al Señor, Él nos asegura la salvación. Pero ese camino que empezamos a transitar es un camino que dice su palabra que nos va a ir transformando de gloria en gloria como mirando un espejo hasta llegar hasta su misma presencia. Eso es caminar con Dios. Dice el versículo 7, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esta es otra de las etapas y que es batallar por la fe. No solo caminar con Dios, sino también ponerla en práctica. Cada uno de nosotros en nuestra vida, en nuestro andar diario, vamos a tener problemas, luchas, dificultades. Y debemos aprender a luchar por eso. No por el hecho de caminar con Dios ya tenemos todo asegurado. Dios también nos pide que aprendamos a luchar por fe, a mostrar, a batallar por fe. Fíjese lo que hizo Noé. Lo primero que me llamó la atención fue esa palabra que cuando Noé escuchó lo que Dios decía, tuvo mucho temor.
Entonces, cuando voy al libro de Génesis, allí donde está todo este relato, donde Dios determina que iba a raer de la faz de la tierra, a destruir de la faz de la tierra toda la humanidad, inclusive los animales creados hasta ese momento, porque se habían apartado muchísimo del camino que Dios había marcado para la humanidad, dice que allí encontró a Noé, un varón que agradó a Dios. Y dice luego el versículo que fue un varón justo, un varón recto ante los ojos de Dios, y que caminó con Dios. Y dice que la vida de Noé agradó a Dios. Nuevamente esa palabra, esa ofrenda al Señor de buscar que Él sea agradecido, que nosotros podamos ganar el agrado del Señor. Pero dice que allí, entonces uno ya, esta palabra que en un principio cuando la leí me parecía como con temor. Cuando Dios le dijo lo que iba a hacer, él tuvo miedo y dijo, voy a hacerle caso a este Dios porque verdaderamente tiene el poder y la fuerza para hacerlo, sino que es el temor a perder esa comunión que verdaderamente Noé había ganado de Dios. Porque dice que Noé agradó a Dios. Es el miedo a perder eso, esa comunión íntima que tenía, porque por lo que cuenta ese libro de Génesis, si usted quiere después léalo tranquilo, Noé hablaba y se comunicaba con el Señor. Cuando el Señor le dice todo lo que tiene que hacer una barca de 150 metros, de 25 metros de ancho por 15 metros de alto, porque le dice que ahí va a salvar a toda su familia y que va a destruir de la faz de la tierra a toda la humanidad. Se lo dijo directamente a Dios. Fue una comunión íntima que evidentemente Noé tenía con Dios. Pero ¿sabe cuánto tardó eso? 120 años. ¿En dónde? En una zona desértica. ¿Sabe cuántas veces había llovido hasta ese lugar, hasta ese momento? Ni una. Nunca había llovido. No sabían lo que era la lluvia. Uno supone, cierra los ojos y trata de imaginarse esa escena, un viejo allí construyendo por 120 años, no una canoa, una lanchita, 150 metros, se debería ver de kilómetros. Todo el que por ahí pasaba, lo que menos le debería decir que era lindo, ¿no? Por 120 años. Fíjese si eso no es fe, es confiar en que si Dios lo había mandado y él tuvo que pelear y batallar todos los días durante 120 años con eso. Y no solo cuando uno se pone a pensar, también le había mandado a que juntara animales, 7 de cada especie, de cada especie. Eso no se junta de un día para el otro. Evidentemente también no solo construir ese barco de 150 metros de largo, 1,5 cuadras, por 25 de ancho, no solo tuvo 120 años construyendo este barco, sino que también debe haber tenido que construir un zoológico, ¿no? Para contener estos animales antes de meterlo en la barca. Y ha tenido que labrar la tierra, ha tenido que construir una huerta para después luego darle alimento a su familia y a esos animales que luego van a estar en el arca. Durante 40 días, que fue el tiempo que duró la lluvia, y 150 días más, que fue lo que tardó en irse toda el agua para que ellos pudieran bajar. O sea que, usted imagínese el escenario allí, ¿no? En ese lugar. No solo un barco, sino un zoológico, una huerta inmensa, pero Noé batalló con esa fuerza, batalló con esa lucha, con esa batalla. Pero llegó un día donde él pudo ver hecho realidad lo que Dios le había dicho hacía 120 años. Él lo pudo ver,
¿Por qué? Porque llegó el día del diluvio. Él metió a toda su familia, a todos los animales adentro y pudo demostrarle a toda la humanidad conocida, que no iba a servir de mucho porque no iba a quedar nadie, pero pudo demostrar de que todo lo que el Señor le había dicho estaba siendo realidad. Pero si seguimos avanzando, el versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿No tuvo la misma suerte Abraham que Noé vio? Abraham salió sin saber a dónde iba. Sal de tu tierra, deja a tu familia, tu parentela, deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te enviaré, le dijo. El versículo 9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Primero, Isaac y Jacob fueron herederos de la misma promesa del Señor que le había dado a Abraham. Pero fíjese que ¿cuántos años pasaron hasta que Abraham tuvo a Isaac? Muchos, ¿no? ¿Se acuerda? Que no podía tener hijos y allí Dios, después de casi 100 años, le dio ese hijo. Pero dice que ya iba con Isaac y Jacob. Fíjese los años que habían pasado y todavía Abraham vivía en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Fíjese los años que habían pasado y todavía no había podido ver hecho realidad esa promesa que el Señor le hizo. Y se fue, se murió, sin poder ver esa realidad, sin poder ver esa realidad. Pero él batalló con la fe. Él podía ver, porque él tenía todo allí donde su tierra. Él podía haber vuelto otra vez a su tierra, pero él tuvo que batallar con el rey, con los lugareños, si usted lee en Génesis, le habla de toda esa historia, pero él se mantuvo firme en la fe, batallando contra todo esto, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él iba a verlo reflejado, pero después de muerto. Él hoy está sentado allí, Abraham, él pudo ver su realidad. Hoy es el padre de la fe. Él pudo ver hecho realidad lo que el Señor le había dicho en esa ciudad que tiene fundamento. ¿Cuál es el fundamento que tiene hoy la iglesia? Es la roca, es Cristo. Cristo es el fundamento de la iglesia. Y Abraham es el padre de nuestra fe, es el que nos enseñó a tener esa fe y a poder batallar, y cuyo arquitecto y constructor es Dios, porque el Señor está preparando allí una morada para usted y para mí. Y dice que por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza. En la batalla, en la lucha, de la misma manera que Sara vio reflejada y vio cumplida la promesa que el Señor le había hecho, dice que recibió fuerza. O sea que en este tiempo, en ese batallar por la fe, usted y yo no vamos a estar solos. El Señor va a estar con nosotros. Él nos va a ayudar. Él nos va a hacer sortear cada una de esas vicisitudes, cada una de esas luchas, por más difícil que sea. Pero Él nos va a dar fuerza, de la misma manera que lo recibió Sara para poder tener ese hijo y cumplir la promesa del Señor. Usted y yo vamos a recibir fuerza de parte del Señor para poder sortear esa prueba y esa dificultad. Y así sigue, no quiero extenderme mucho en el tiempo, porque la verdad que esto era un pasaje para hacerlo con mucho más tiempo, pero ya en otra oportunidad vamos a poder seguir hablando de esto. Pero dice que el versículo 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Esto fue lo que le pasó a Abraham, ¿no? Y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Si seguimos leyendo allí a partir de versículos 23 y 24, habla de Moisés.
Usted se acuerda de Moisés. Moisés dejó todo. Podía haber tenido el reinado de Egipto, tenía todo a su alcance, pero dice que él dejó, versículo 25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés podía elegir, pero eligió servir a Dios. Pero Dios trató con él. 40 años en el desierto tratando solo con él y otros 40 años en el éxodo de su pueblo. Y dice que los pudo saludar de lejos porque los llevó hasta frente al río Jordán, allí donde su pueblo iba a pasar a la tierra prometida, pero él no llegó. Él pudo verlo de lejos. Por eso en el versículo 13 que leíamos dice, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Allí Moisés era también un reflejo de que luchó, batalló por fe, pero no pudo llegar a esa tierra prometida que Dios le había pasado al pueblo. Lo mismo pasó con las plagas, lo mismo pasó con el día de Pascua allí, cuando por fe cada uno pintaba el lintel de la puerta de su casa con sangre para que el ángel de la muerte no entrara en esa casa y no muriera el primogénito. Pero eso también fue por fe, era batallar por la fe. Pero dice la última fase y la última etapa, pero anhelaban una mejor. Versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Versículo 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probada, ofreció a Isaac, y él había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Fíjese, y trato de resumirlo porque ya el tiempo se me fue. Pero Abraham, Isaac, Jacob, José y los hijos de José. La promesa que Dios le había dado se estaba cumpliendo. Pero cada uno de ellos, tanto Abraham como Isaac, como Jacob, dice que Isaac bendijo. A ver, vamos más atrás. Abraham entregó a Isaac en sacrificio, pero cuando lo fue allí a entregar en sacrificio al Señor, el Señor le dijo, alto, porque Abraham pensaba que como el Señor tenía tanto poder, si Isaac moría, lo iba a resucitar. Pero dice la palabra que en sentido figurado, versículo 19, donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Para Dios es como que lo hubiese entregado en sacrificio, como una ofrenda al Señor. También eso es batallar, pero lo entregó. A partir de ahí, Isaac bendice a Jacob y a Esaú. Dice, versículo 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. También esto nos deja una enseñanza, ¿no? Con todo lo que había pasado entre Jacob y Esaú, pero Isaac los bendijo, no reprochando cosas del tiempo pasado, de las cosas que habían pasado, sino por las cosas venideras. Y dice que luego Isaac hizo lo mismo con Jacob, pero Jacob hizo lo mismo con José y con los hijos de José. Por la fe, versículo 21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Evidentemente ya Jacob estaba totalmente avanzado en años, pero allí, apoyado en su bastón, el viejo bendijo a sus nietos. La bendición se fue pasando de generación en generación. Cada uno de ellos bendijo a la generación que venía. Y dice que allí José, que fue el último antes de que el pueblo volviera a la tierra, que pueda llegar a la tierra de Canaán, dice, por la fe
al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Cuando Sara muere, Abraham compra una heredad en el Canaán, en la tierra prometida, y allí llevó los huesos de Sara. Cuando Abraham muere, va también a ese lugar. Cuando Isaac muere, también es enterrado en ese lugar, en esas cuevas, en ese lugar en Canaán donde Abraham había comprado esas tierras. Y dice que luego, cuando Jacob muere, José, siendo el segundo de Faraón, lo traslada desde Egipto hasta esa tierra, a la tierra prometida. Y le hizo prometer, le dio mandamiento a su pueblo, José, de que cuando él muriera, sus huesos también tenían que ir a esa tierra prometida. Y allí trasladaron los huesos del viejo José por todo el éxodo. Allí cuando el pueblo hizo su viaje a la tierra prometida, dice que llevaron los huesos de José. Esto nos enseña dos cosas. Pero la última etapa, la última fase, es que debemos aprender a morir por fe. Debemos aprender a morir por fe. Y nos deja dos enseñanzas. La primera es que Abraham, Isaac, Jacob, José, todos fueron ¿a dónde? A la tierra prometida. Esta es la primera enseñanza que nos deja, que debemos estar seguros, debemos estar preparados, sabiendo que un instante después de que nuestro corazón deje de latir en esta tierra, vamos a ir a la tierra prometida. Esa es la fe que debemos tener. Por eso dice en su palabra, nos enseña en esta quinta y última fase que debemos aprender a morir por fe, sabiendo que nuestra alma y nuestro espíritu van a ir allí, a la misma presencia del Señor. Y segunda de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, dice que cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, ¿quién serán los primeros a ser levantados? Los muertos en Cristo. Sus huesos irán allá y seremos totalmente todos transformados. Pero la segunda enseñanza que nos deja no es solo la seguridad de saber que cuando dejemos esta tierra vamos a ir directamente a la misma presencia del Señor, allí a la tierra prometida, sino que lo mejor que nos puede pasar, más que nuestros bienes, más que todo lo que podemos tener aquí en este lugar, es hacer lo mismo que hicieron estos personajes de la fe, poder orar por cada una de nuestras generaciones. ¿Qué mejor puede ser para una persona, para un hombre, una mujer, de saber de que tiene su lugar asegurado allí en esa ciudad celestial, donde, como decía el versículo anterior, nuestro constructor es Dios? Él mismo está construyendo la casa donde vamos a ir a morar usted y yo. Y también estar preparados y poder bendecir a cada una de nuestras generaciones, a las generaciones que nos siguen. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, eso lo sabemos siempre, ¿no? La promesa de Abraham, Isaac, la promesa cumplida, luego el cumplimiento de las 12 tribus, pero eso siguió en José y en los hijos de José. Cada uno fueron bendecidos. ¿Qué más podemos pedir? Que nuestras generaciones también sigan nuestro camino. No importan los bienes, como lo dijo Moisés. Por eso Moisés la tuvo tan clara. Él tenía dos caminos: elegir los deleites del pecado por un tiempito o elegir el camino del Señor. Él eligió el camino correcto. Que el Señor nos ayude a que podamos nacer por fe, vivir por fe, dándole lo mejor de lo que nosotros tenemos, caminar por fe, como lo hizo Enoc, agradando al Señor todos los días de nuestra vida,
batallar por fe, porque vamos a tener que luchar con cada una de las pruebas que se nos presentan, y también prepararnos para morir por fe, sabiendo que vamos a ir a esa tierra prometida y que nuestras generaciones también van a ser bendecidas por el Señor. Amén. Pero dice, ya el tiempo se fue, pero yo le invito a que lea de luego todo este capítulo. Versículo 32 dice, ¿y qué más digo? ¿Qué más digo para aprender a vivir por fe? Porque el tiempo me faltaría, como me falta a mí ahora, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefsé, de David, así como de Samuel y de los profetas. Mire, cada uno de estos personajes tuvo una muerte distinta. Todos murieron de distintas maneras. No muchos tuvieron la bendición de Enoc o de Elías. Otros, dice, versículo 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubriendo de piedra. Distintos tipos de muerte. Isaías, uno de los grandes profetas que 600 años antes de Cristo pudo profetizar lo que iba a vivir el Señor. El capítulo 49, el capítulo 50, habla de lo que pudo sentir el mismo Señor Jesús siendo crucificado. Un profeta como eso, ¿sabe cómo murió? Aserrado. ¿Sabe lo que es? No tuvo la bendición de Enoc, o de Jacob, o la del mismo José. Murió aserrado, y así murieron muchos. Pablo mismo, Pablo dijo, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7, ¿cómo dice? Es un versículo muy conocido. He cumplido, he llegado, he dado pelea a la batalla. He dado la pelea a la batalla. Mi carrera ya ha terminado, pero he guardado la fe. He guardado la fe. Él tuvo que batallar. He peleado, ¿qué? La batalla. Él tuvo que pelear con la batalla también. Tuvo que pelear por su fe, pero ¿qué hizo? Guardó la fe. En la batalla también vamos a tener la fe, pero nuestra fe va a tener ayuda del Señor, porque la misma fuerza que el Señor le dio a Sara es la que te va a dar a vos y me va a dar a mí. Y con esto quiero terminar, y en serio, dice el versículo 12, el capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, lo que estuvimos yéndonos recién, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó ¿dónde? A la diestra del trono de Dios. Amén. Así que todo lo demás puede no tener sentido y no debe tener sentido, sino simplemente prepararnos, buscando cada día de nuestra vida agradar a Dios, caminando con Dios, dándole lo mejor de lo que tenemos. Él nos va a dar la fuerza necesaria para sortear cada uno de los problemas, pero debemos estar preparados hasta para morir por fe. Que el Señor te bendiga, y espero que esto haya sido de bendición para tu vida como lo fue para la mía. Perdón por la hora, pero sé que estás sentado allí en tu casa tranquilamente, tal vez tomando mate, como lo puede estar alguno que me imagino, es hermano Cacho Sabadini, seguro. Así que bueno, que Dios los bendiga, vamos a estar orando juntos y que el Señor nos pueda ayudar a que podamos crecer en esta fe sobrenatural. Que estas 5 fases, que estas 5 etapas sean de bendición en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia para darte infinitas gracias. Primero, darte infinitas gracias por haberme dado esta palabra, Señor, porque ha edificado grandemente mi vida, y espero que esto también haya sido de edificación para cada uno de aquellos que han escuchado esta tu palabra. Y si no, te pido que tú des ese convencimiento, ese poder tuyo, Señor, de
poder llegar a la vida, al corazón de cada uno de los que aquí estamos y de los que están allí escuchando, para que podamos ser todos juntos bendecidos por ti. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que tú estés controlando cada una de nuestras vidas, Señor, que tú creas ese manto protector sobre nuestras vidas para que nos cuide, nos guarde, nos proteja. Te pedimos por aquellos hermanos, hermanas, amigos que hoy están escuchando, están viendo este video, para que tú puedas obrar grandemente en ellos, para que puedas sanarlos, para que puedas ayudarlos a salir de cualquier dificultad, cualquier problema por el cual estén atravesando, Señor. Te pido que tu mano bendita de poder se pose sobre ellos y los saques de esa situación, y tú puedas ser glorificado, Padre. En el nombre bendito de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima.